Catástrofe de Aberfan. La catástrofe de Aberfan fue el colapso de la escombrera de una mina de carbón, producida a las 9:15 de la mañana del 21 de octubre de 1966 en el pueblo galés de Aberfan, en el condado de Merthyr Tydfil, que tuvo como consecuencia la muerte de 144 personas, 116 niños y 28 adultos. El siniestro fue causado por la acumulación de agua en las rocas y piedra caliza amontonadas, que de repente comenzaron a deslizarse hacia abajo en forma de barro 1. Más de 40.000 metros cúbicos de escombros cubrieron el pueblo en cuestión de minutos, y las aulas del colegio Panglas Junior se inundaron de inmediato, por lo que los niños pequeños y los maestros murieron por impacto o asfixia. Se hicieron grandes esfuerzos de rescate, pero la gran cantidad de barro que se agolpaba en el pueblo obstaculizó el trabajo de los equipos de rescate. Solo unas cuantas vidas pudieron salvarse en cualquier caso. La investigación oficial culpó a la Junta Nacional del Carbón por negligencia extrema, y a su presidente por hacer declaraciones engañosas. El Parlamento aprobó poco después una nueva legislación sobre seguridad pública en minas y canteras. Muchos de los residentes del pueblo sufrieron problemas médicos, y la mitad de los supervivientes sufrieron trastorno por estrés postraumático en algún momento de sus vidas. Antecedentes del accidente. Aberfan, ubicado en el pintoresco Valle de Taf, era un apacible pueblo galés que experimentó un crecimiento significativo a lo largo de los años. Lo que una vez fue hogar de solo unas pocas cabañas y una posada frecuentada por granjeros y barqueros locales, se transformó en una comunidad de alrededor de 5.000 habitantes hacia 1966, en su mayoría dedicados a la industria del carbón. Desde la nacionalización de la industria británica del carbón en 1947, la mina de Aberfan estuvo bajo el control de la Junta Nacional del Carbón, NCB. La regulación en la industria del carbón era responsabilidad de inspectores con experiencia en la industria y antiguos empleados de la NCB. Sin embargo, a pesar de estos controles, la tragedia acechaba. Las pilas de escombros provenientes de la mina de carbón se acumulaban en las laderas occidentales del valle, sobre la línea del canal y el propio pueblo. Para 1966, había 7 montículos de desechos, que contenían aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de material. La inestabilidad de estas pilas se vio exacerbada por la presencia de agua, ya que algunas de ellas se habían construido sobre cauces de arroyos o manantiales. El clima de Aberfan también desempeñó un papel crucial en la tragedia que se avecinaba. Con un promedio anual de 1.500 milímetros de lluvia, el área era propensa a inundaciones. Los residentes habían experimentado numerosas inundaciones en la zona de Panglas de Aberfan, quejándose de aguas negras que dejaban un residuo grasiento a su paso. A pesar de las preocupaciones expresadas ante el Consejo Municipal del Condado de Merthyr Tydfil y la Junta Nacional del Carbón, las medidas para abordar estas preocupaciones no se habían implementado. Así, en octubre de 1966, Aberfan estaba al borde de una tragedia anunciada. La combinación de la acumulación de desechos mineros, la inestabilidad del terreno y las constantes lluvias crearon un cóctel mortal que desencadenaría una de las peores catástrofes en la historia de Gales. Colapso de los escombros. Durante las primeras 3 semanas de octubre de 1966, Aberfan fue testigo de una intensa actividad climática, con un total de 170 milímetros de lluvia, una gran parte de la cual cayó durante la tercera semana. La noche del 20 al 21 de octubre, el pico de la pila 7 experimentó un movimiento significativo, disminuyendo su altura de 2,7 a 3 metros y provocando el colapso de los raíles utilizados para transportar escombros. El descubrimiento de este movimiento se produjo a las 7:30 de la mañana, cuando los primeros trabajadores del turno matutino notaron la situación mientras realizaban sus tareas habituales. Tras informar del deslizamiento a las autoridades pertinentes, se tomó la decisión de suspender las labores en las pilas ese día y de reconsiderar su ubicación en la semana siguiente. Sin embargo, a las 9:15 de la mañana, una cantidad significativa de escombros saturados de agua se desprendió de la pila 7, desencadenando una avalancha que se precipitó cuesta abajo a una velocidad alarmante de 18 a 34 km/h y con olas de 6 a 9 metros de altura. GMJ Williams, un ingeniero consultor que testificó en el tribunal posterior, describió el movimiento como una licuefacción que transformó la consistencia del material de la punta 7 de sólido a líquido pesado. La avalancha golpeó violentamente la Panglas Junior School, arrasando gran parte de su estructura y llenando las aulas con lodo y escombros. La tragedia se cebó con 5 maestros y 109 niños,
que perecieron entre los 240 que asistieron ese fatídico día. La cercana escuela secundaria y 18 casas de las carreteras adyacentes también sufrieron graves daños, mientras que el lodo y el agua del deslizamiento inundaron más viviendas, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares. Una vez que la avalancha se detuvo, Aberfan quedó sumida en un desolador panorama, con un enorme montículo de lodo bloqueando el área y causando la destrucción de numerosas propiedades. El silencio que siguió al desastre fue ensordecedor, dejando a los residentes aturdidos por la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir en su querido pueblo. ¿Rescate? Después de terminado el deslizamiento, los residentes corrieron a la escuela y comenzaron a cavar entre los escombros, moviendo el material a mano o con herramientas de jardinería. 41 a las 9:25 de la mañana la policía de Merthyr Tydfil recibió una llamada telefónica de un residente local que dijo: se me pidió que les informara que ha habido un desprendimiento de tierra en Panglas. El escombro ha llegado hasta la escuela. 42 El cuerpo de bomberos de Merthyr Tydfil recibió una llamada casi al mismo tiempo. 43 Luego se hicieron llamadas a hospitales locales, al servicio de ambulancias y al cuerpo de defensa civil local. 44 Los primeros operarios de la mina de carbón llegaron a los 20 minutos de la catástrofe, después de haber sido sacados de los yacimientos de carbón en los que habían estado trabajando. Dirigieron las primeras excavaciones, conscientes de que una excavación no planificada podría provocar el colapso de los escombros y los restos de los edificios. Trabajaron en grupos organizados bajo el control de sus gerentes de pozo. Las primeras víctimas de los escombros de la escuela llegaron al hospital de St. Tydfil a las 9:50 de la mañana. El resto de las víctimas rescatadas llegaron antes de las 11 de la mañana, 22 niños, uno de los cuales murió al llegar y 5 adultos. Otras 9 víctimas fueron enviadas al Hospital General de East Glamorgan. 46 no se encontraron supervivientes después de las 11 de la mañana. De las 144 personas que murieron en la catástrofe, 116 eran niños, en su mayoría entre los 7 y los 10 años. 109 de los niños murieron en el interior de la Panglas Junior School. 5 de los adultos que murieron eran maestros en la escuela. Otros 6 adultos y 29 niños resultaron heridos. El caos y la desesperación se apoderaron de Aberfan tras el deslizamiento. Sin perder un segundo, los valientes residentes acudieron en masa a la escuela, dispuestos a enfrentarse a los montículos de escombros en busca de cualquier signo de vida. Armados con herramientas improvisadas, desde palas hasta herramientas de jardinería, se lanzaron valientemente a la tarea, moviendo a mano toneladas de material en un esfuerzo frenético por encontrar a sobrevivientes atrapados bajo los escombros. A las 9:25 de la mañana, la noticia del desastre llegó a las autoridades locales a través de una llamada telefónica desgarradora. La policía de Merthyr Tydfil y los bomberos recibieron alertas casi simultáneas, desencadenando una respuesta de emergencia en toda regla. Se movilizaron equipos de rescate, se llamó a hospitales cercanos, al servicio de ambulancias y al cuerpo de defensa civil local, todos uniendo fuerzas para enfrentar la tragedia. Los primeros operarios de la mina de carbón, conscientes de la gravedad de la situación, llegaron al lugar apenas 20 minutos después del colapso. A pesar de estar agotados por su jornada laboral en los yacimientos de carbón, se lanzaron de inmediato a dirigir las operaciones de rescate, trabajando con cautela para evitar provocar nuevos derrumbes mientras excavaban entre los escombros y los restos de los edificios. Organizados en grupos bajo la dirección de sus gerentes, comenzaron una labor titánica para despejar el camino y llegar a los atrapados. Las primeras víctimas fueron trasladadas al hospital de St. Tydfil a las 9:50 de la mañana, con el resto de los sobrevivientes rescatados llegando antes de las 11. Sin embargo, la esperanza menguaba a medida que avanzaba la mañana. Después de las 11, ningún sobreviviente más fue encontrado entre los escombros. El devastador recuento final reveló la magnitud de la tragedia. De las 144 personas que perecieron, 116 eran niños, la mayoría de ellos estudiantes de la Panglas Junior School, junto con 5 valientes maestros que sacrificaron sus vidas tratando de proteger a sus alumnos. Otros adultos y niños resultaron heridos, marcando profundamente a toda la comunidad y dejando cicatrices imborrables. Conclusiones y legado. El 25 de octubre de 1966 marcó un hito crucial en la búsqueda de respuestas y justicia tras la tragedia de Aberfan. Después de intensos debates en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes del Parlamento,
El secretario de Estado para Gales tomó la decisión de formalizar la creación de un tribunal para investigar a fondo los acontecimientos que llevaron al desastre. El legado de Aberfan se extiende mucho más allá de ese día fatídico. La mina de carbón de Merthyr Vale, testigo mudo de la tragedia, cerró sus puertas en 1989, dejando atrás un paisaje marcado por la memoria de aquellos que perdieron sus vidas. En 1997, el entonces secretario de Estado para Gales, Ron Davies, tomó medidas para reembolsar al Fondo para Prevención de Desastres las 150,000 libras que habían contribuido al costo de la remoción de escombros. Sin embargo, este gesto no compensó el costo completo de la tragedia, ya que no se tuvieron en cuenta los intereses acumulados ni la inflación, que ascendían a una libra con 50 peniques millones en 1997. La impactante historia de Aberfan y sus consecuencias ha sido plasmada en numerosas formas de expresión artística, desde libros que detallan los eventos hasta memorias personales de quienes estuvieron involucrados, desde colecciones de poesía hasta representaciones en música, cine y televisión. El legado de Aberfan sigue vivo en la memoria colectiva. Estas obras sirven como recordatorios constantes de la importancia de recordar y honrar a aquellos que perdieron sus vidas en esta tragedia sin sentido.